tanto la protección de los creyentes de parte de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, y bendito es el nombre de Yahweh. La protección que dará el Eterno a los creyentes, a los guardadores de la Torah. La Torah es lo que ustedes han conocido, que son nuevecitos, como la ley de Dios, pero lo correcto es Torah, la ley de Elohim, la Torah, la instrucción de Elohim para su pueblo. Y vamos a ver ahora un tema que, pues, es muy controversial, pero para nosotros no hay ningún problema entenderlo, porque al estudiar la Biblia hebrea, la Tanaj hebrea, vemos claramente cómo la protección para los creyentes está. Siempre el Eterno ha protegido a su pueblo. Y vamos a ver que la salvación solamente está en Yahshua HaMashiach. Ahora, hace poquito terminamos el estudio del libro de Hechos. Todo el estudio del libro de Hechos lo terminamos. Y ahí hablábamos mucho, en especial sobre Rav Shaul, conocido como Pablo, Rav Shaul. Ahora, ¿qué hizo Rav Shaul? ¿Qué es lo que realmente realizó Rav Shaul? Él, por órdenes de Yahshua HaMashiach, y esto es importante que lo analicemos, por órdenes de Yahshua HaMashiach, fue instituyendo Kehilot, congregaciones. Y esa Kehilá, por así decirlo en general, esa Kehilá era de judíos que habían creído en Yahshua como Mashiach, y de gentiles, que se refiere a la casa de Israel, la casa de Israel que había sido paganizada. Ustedes pueden consultar esto de las dos casas de Israel en la página gozoypaz.mx, en apuntes en varios idiomas, y en el canal de YouTube Shalom 132 en español e inglés. Entonces lo que hizo Rav Shaul es formar una Kehilá de judíos creyentes en Yahshua y de gentiles, es decir, de la casa de Israel que había sido paganizada. Pero lo tuvo que haber basado en algo muy importante. Uno, las palabras de Yahshua HaMashiach. Y dos, en el Tevilá del Ruach HaKodesh. Es decir, que la base, por así decirlo, de la formación de la Kehilá es Yahshua HaMashiach, y la doctrina es en el Tevilá del Ruach HaKodesh, en el bautismo que le han conocido ustedes del Ruach HaKodesh. Tú lo conociste antes como Espíritu Santo, pero lo correcto es Ruach HaKodesh, que es el soplo del Altísimo. Si ustedes recuerdan, el mismo Yahshua HaMashiach dijo que Yohanan ben Zacaríahu, Juan el Bautista, había venido para bautizar en agua, hacer Tevilá en agua, pero que él iba a bautizar en fuego. ¿Quién recuerda ello? Entonces el Tevilá del Ruach HaKodesh es el Tevilá, el bautismo, el Tevilá en fuego. Entonces la base de la Kehilá, vamos a partir de ahí para poder entender la protección de los creyentes en la gran tribulación. La base de la Kehilá, no solamente que las que fue formando Rav Shaul, sino también los otros Shaleachim, apóstoles, para que se entienda, está basado en Yahshua HaMashiach, por órdenes de Yahshua HaMashiach, y en el Tevilá del Ruach HaKodesh. Si no hay el Tevilá del Ruach HaKodesh, no hay dones, no hay talentos, no hay dones, y si no hay dones no hay talentos, y si no hay talentos no hay nada. Pero ¿en qué basaba su mensaje Rav Shaul? Porque actualmente muchas Kehilot que se van abriendo llevan a la gente hacia el judaísmo, hacia la Cábala, hacia el estudio del Midrash, etcétera, del Talmud, y de eso no se trata. Yahshua HaMashiach no vino a formar una Kehilá, por así decirlo, que fuera esa la instrucción. El mensaje de Rav Shaul fueron dos cosas, tan sencillas y tan profundas como la primera, que Yahshua murió y resucitó. Nosotros no, cuando ministramos un alma nueva, yo no le presento cosas profundas de escatología o de las parashot que hemos aprendido ya todos, o de las haftarot, o temas más profundos, etcétera. No les ministro eso. Yo solamente les presento quién es Yahshua HaMashiach, que Él murió y que resucitó. Eso es muy importante. Y si Él resucitó, nosotros resucitaremos también. Y entonces es la protección de los creyentes. Ahorita vamos a ver en varias partes esto. Y el punto número 2 que Rav Shaul enseñaba era que la gente puede salvarse confiando en Yahshua. No es un mensaje complicado. Entonces, 1, Yahshua murió y resucitó. 2, la gente puede salvarse confiando en Yahshua. Nosotros hemos aprendido que la palabra emunah quiere decir creer, confiar y obedecer. Entonces la gente puede salvarse confiando en Yahshua. Y la confianza es obediencia. Si no se cree que Yahshua murió y resucitó por nosotros, vana es nuestra fe, dice Rav Shaul, dice la Tanaj, la Biblia, la Tanaj. Y 2, decía yo, la gente puede salvarse confiando en Yahshua.
No va más allá, no va en cuestión de religiones, no es una cosa complicada. Cuando hace ratito yo tuve el privilegio de atender unas nuevas familias que están de visita de otros estados de la República Mexicana, y el mensaje es tan sencillo como es el tema del perdón, perdonarse todo o perdonar a los que les han ofendido, y desde luego les presento a Yahshua. Él murió, resucitó, y si confiamos en Yahshua, obedecemos su bendita Torah, todo lo demás ya sale sobrando en cuestión de otro tipo. Ahora, en el canal de YouTube Shalom 132, en videos están las cartas de Rav Shaul, la carta a los Corintios, Tesalonicenses y demás. Ahora, ¿qué contienen las cartas de Rav Shaul? Tratan de varios aspectos. El aspecto número 1 es, por ejemplo, el tiempo de profecía. Es decir, hay un tiempo de profecía que da Rav Shaul a sus cartas. Él habla sobre lo que dijeron los profetas. Él siempre remitió a la Torá y siempre remitió a los profetas, como en el caso de Isaías. Entonces, el tiempo de profecía que él incluyó dentro de las cartas, si eso es bastante para nosotros, ¿qué no sería lo que él habló, Rav Shaul, de Yahshua HaMashiach en las profecías? Entonces, el tiempo que él dedicó en las cartas a hablar de la profecía. Si no se profetiza tampoco, se está uno muerto, porque uno de los dones del Ruach HaKodesh es profetizar. Entonces, él habló de los profetas anteriores, de lo que había dicho la bendita Torah. Por ejemplo, Moshe fue un profeta. No necesitamos irnos directamente a otros profetas. Moshe, el que escribió toda la Torah, el que recibió la Torah del mismo Elohim de los cielos. Entonces, si vemos que dedicó un tiempo a la profecía, es que en esa profecía, yo estoy recalcando esto porque hay cantidad de citas como las que vimos ayer, que son proféticas, donde está la protección de los creyentes para el tiempo que viene. Si no, nada más hay que leer las cartas, como leerlas y ya, y no aprender nada. Vamos a aprender algo muy profundo el día de hoy, o varias cosas profundas. Entonces, Rav Shaul, como un buen shaliach, un buen apóstol, escribió o dedicó tiempo de profecía. Si no se escribe o no se habla de profecía, entonces se está hablando o escribiendo en vano. Pero él escribió sobre los profetas anteriores, aunque él también recibió mucha palabra profética directamente de Yahshua. Y una de los mensajes de profecía más fuertes, más profundos que recibió Rav Shaul es precisamente la protección de los creyentes, que ya estaba profetizada, pero él le vino a dar una frescura porque son las palabras mismas directas de Yahshua HaMashiach. Ahora, el punto número 2 para las cartas de Rav Shaul es la contestación a las preguntas. Entonces, vamos a ver, voy a resumir lo que acabo yo de decirles. Rav Shaul en sus escritos o en su presentación directa, él mostraba a Yahshua que murió y resucitó, y que la gente puede salvarse confiando en Yahshua, no en doctrinas de hombres, no en mandamientos de hombres, no. Y las cartas de Rav Shaul contienen mucha profecía, dedicó mucho tiempo a la profecía. Y como número 2, a la contestación de preguntas. Debido precisamente a una pregunta que le hicieron, surgió la respuesta profética de la protección de los creyentes. Explico esto, amada Kehila, amado Saim. Rav Shaul estuvo una temporada con los tesalonicenses y después se tuvo que retirar de ahí por persecución. Eso ya todo está estudiado. Y él envió a Timoteo a Tesalónica para ver a los hermanos de Tesalónica. Eso es bueno que vayan anotando algunas ideas nada más. Entonces Rav Shaul envía a Timoteo para que vaya a visitar, a ver a los hermanos de Tesalónica. Y por lógica, como Rav Shaul ya tenía tiempo de no ir a Tesalónica, o de haber estado ahí con ellos, le hicieron una pregunta a Timoteo. Le hicieron una pregunta y le dijeron así seguramente, sin más ni más: dile por favor a Rav Shaul que nos diga esto, que necesitamos saber esto. Entonces, por lógica, ya habían muerto algunos de los hermanos de los Ajim creyentes de Tesalónica. Y lo que mandaron a preguntar los de Tesalónica con Timoteo, o sea, a través de Timoteo para Rav Shaul, era: ¿qué pasaría con los hermanos que ya murieron?
¿Qué iba a pasar con ellos, con los hermanos que ya murieron? Porque ellos pensaban que Yahshua iba a venir en su tiempo. Y como no vino en su tiempo, entonces estaban preocupados y por eso mandaron a preguntar a Rav Shaul con Timoteo qué pasaría con los hermanos que ya habían muerto. Y dos, ¿qué pasaría con los vivos? ¿Qué pasaría con los muertos, que ya habían partido, lógico? ¿Y qué pasaría con los vivos? Y entonces vemos que Rav Shaul escribe la carta a los tesalonicenses contestando esa pregunta. Recuerden que él vio en las cartas profecía y contestación o asuntos de las que hiló diversas, como las Corintios, etcétera, etcétera, Colosenses y demás, que ya todo eso está explicado. Entonces quiero llevarlos por favor a Primera de Tesalonicenses, vamos para allá y vamos entrando al tema de lleno. Pero tenemos que enfocarnos en lo que realmente sucedía. Le preguntaban ¿Qué había pasado o qué iba a pasar con los hermanos que ya habían muerto y que todavía no venía Yahshua, y qué pasaría con los vivos? Y entonces él escribe en 1 Tesalonicenses 4, en el verso 13, esto. Esta es una contestación directa a esos hermanos, a esos ajim. 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Los otros son los que no creen en Yahshua Mashiach, ni guardan la Torah, ni nada. Ellos no tienen ninguna esperanza. Por eso vemos como la gente cuando muere, dicen, descanse en paz. ¿Pero descansará en paz esa alma? Lógico que no. O muchos de ellos dicen, donde quiera que estés. ¿Cómo que donde quiera que estés? ¿Qué se imaginará la gente? Tú y yo no nos podemos imaginar eso. Pero ¿qué se imaginará la gente cuando dicen, murió mi abuelo, abuelo, donde quiera que estés, yo sé que tú me escuchas y están invocando un muerto y viene un demonio? Pero ¿qué se imaginará la gente donde quiera que estés? ¿Cómo? ¿Se dan cuenta la gente metida en metafísica, en tantas cosas esotéricas como los gnósticos y demás, que les inventan cantidad de cosas que vienen todo eso desde la mitología griega y romana, donde diferentes lugares donde los muertos pueden ir y supuestamente pueden descansar? Y pueden ver y oír lo que hacen los humanos. Eso es totalmente mentira. Entonces aquí Rav Shaul está diciendo, no se pongan tristes, porque ellos, los demás no tienen esperanza, pero ustedes son creyentes. Entonces esa es la esperanza que viene Yahshua por nosotros. Ahora, mucha atención a lo que voy a explicar a continuación. No somos salvos por estar en una quejilá. No somos salvos por estar en una congregación X o Z. No somos salvos sino solamente por Yahshua. De hecho, el Natsal, conocido como arrebatamiento, que sí existe, sí, porque si no estuviera, vamos a ampliar un poquito ese tema hoy. Entonces, nuestra fe está no en el Natsal, en que Yahshua nos saque antes de que empiece lo peor, de que se desate más fuerte la tribulación. Nuestra fe no está en eso, nuestra fe está en Yahshua. Si está nuestra fe en Yahshua, entonces todo lo demás está resuelto. Entonces somos salvos por haber creído en Yahshua, no en el Natsal. Eso es algo que es muy importante. Y no somos salvos por estar en una congregación. Por eso yo siempre lo he dicho, la congregación Gozo y Paz no salva a nadie, el Roe Palacios no salva a nadie, los ancianos, todos los hermanos de ministerio no salvamos a nadie, el único que salva es Yahshua Mashiach. Ahora, muchas cosas fueron escritas en profecía, pero muchas cosas que fueron escritas como profecía, ahora ya son historia. Se escribieron muchas profecías de que iba a venir Nabucodonosor, es decir, Babilonia, sobre Jerusalén, 2 años antes y más todavía, y después todo eso ya es historia. Algún día será historia el rescate de los creyentes. Ahora está como profético. Hace ratito, platicando con un anciano, me decía, bueno, fíjese usted, Roy, que platicando con varios jóvenes, hace mucho tiempo, ahora ya no son tan jóvenes, yo les preguntaba, me decía este anciano, que cuándo se casarían, y me dijeron, hasta el milenio, falta un mes para el milenio. Al rato va a ser eso historia. Entonces, a ver,
Muchas cosas fueron escritas como profecía y ahora ya son historia. Algún día todo el Natsal, la tribulación, la ira, será historia. Entonces no hay por qué tener miedo, no hay por qué tener miedo. Vuelvo a repetir todo lo que se escribió sobre la invasión de Nabucodonosor, la destrucción de Jerusalén y demás. Todo eso, inclusive las profecías de Yahshua HaMashiach mismo en cuanto que Jerusalén sería una casa desierta, todo eso se cumplió y ahora también ya eso es historia. No estoy diciendo que las palabras no tengan peso, no, son del Todopoderoso, pero eso ya es historia, así lo ha permitido el mismo Eterno. Entonces, si en las cartas vemos muchas profecías, ahora mismo estamos a punto de experimentar una de las mayores profecías, que es el rescate de los creyentes. Es decir, vamos a ver cómo se pone la señal, pero si antes viniera el Eterno, por favor no me lo tomen a mal, piensen con madurez. El Eterno no dijo ni el día ni la hora. Bendito es el Abacados. Y ahorita vamos a ver muchas cosas que vamos a aprender. Es que ha habido muchas preguntas y por eso estoy también dando estos temas por orden del Eterno. Nosotros no vamos a especular nada. Simplemente vamos a decir lo que está escrito en la Tanaj. Entonces, vamos a vivir en los próximos días profecías que nunca nos imaginamos. Y eso también algún día será historia. Voy a leer el verso 14. Estamos en 1 Tesalonicenses 4, en el verso 14. Son las profecías más grandes de la humanidad. Porque viene Yahshua HaMashiach. El verso 14 dice: porque si creemos que Yahshua murió y resucitó, ahí está lo que yo te decía, en sus cartas siempre está escrito eso, murió y resucitó, Él vive y Él viene. Así también traerá Elohim con Yahshua a los que durmieron en Él. Por favor, todos el 14 fuerte, amén. Ahora, eso es un hecho, eso es una profecía. Y eso se cumplirá y algún día será historia. ¿Qué sucede cuando muere un creyente en Yahshua? ¿Qué sucede cuando muere un creyente en Yahshua? Porque seguramente la pregunta que le hicieron a Timoteo, los tesalonicenses, de decirle: mira, dile a Rav Shaul que nos responda a esto. No sabemos, ya muchos hermanos murieron, ¿dónde están? Y los que estamos vivos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede realmente cuando un creyente en Yahshua muere? Vamos por favor a 2 de Corintios, capítulo 5. Y es que por eso quise explicar primero que todas las cartas de Rav Shaul tienen profecía. Él dedicó mucho tiempo a la profecía. De hecho, si tú te das cuenta en 2 de Corintios, capítulo 3, no vamos para allá, nada más vamos a dar una miradita. En el verso 3, en 2 de Corintios, capítulo 3, te remite a Éxodo. ¿Sí lo ven? A Shemot, en el verso 3. En el verso 6 te remite a Jeremías. En el verso 7 te remite a Shemot otra vez, 34. En el verso 13 te remite a Éxodo. Y así sucesivamente. Todo el tiempo está remitiendo hacia la Torá, todo el tiempo está remitiendo hacia los profetas. Ahora, en 2 de Corintios, capítulo 5 y en el verso 8, dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Adón. Eso es profético. Él escribió mucha profecía. Por favor, lean 2 de Corintios 5, 8. Amén. No es como muchos explican, que está durmiendo el cadáver, el cuerpo de una persona ahí en la tumba. Imagínate qué trauma. O sea, y todo el tiempo ahí hasta esperar la resurrección de los muertos, para ellos, para los que ya murieron. No, no es así, es estar presente en Yahshua HaMashiach. Entonces, vuelvo a repetir 2 de Corintios 5, 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Adón Yahshua HaMashiach. Eso es lo que sucede con alguien que muere en Yahshua. Ahora, hemos aprendido también que cada alma entrará al cuerpo, pero será ese cuerpo transformado. Hemos aprendido, repito, que cada alma va a entrar al cuerpo, pero ese cuerpo tiene que ser transformado. Y vamos a ir otra vez a 1 Tesalonicenses y vamos a aprender algo, si no es que ya lo sabes, algo que nunca
se había escuchado. Y Rav Shaul lo recibió directamente de Yahshua y soltó la palabra profética. Dice en 1 Tesalonicenses 4, verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Adón. Subraya en palabra, y en otras versiones dice por las mismas palabras de Yahshua. Por lo cual os decimos esto en palabra. Se está refiriendo a él, a Silas y a Timoteo, que son los que habían ido. Si tú recuerdas las cartas que ya expliqué de Rav Shaul y el libro de los Hechos, entonces se está refiriendo a él, se está refiriendo a Silas y se está refiriendo a Timoteo. Pero el que recibió la revelación directamente fue Rav Shaul. Pero él no era orgulloso, él era humilde, y entonces dice, os decimos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Adón, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Adón, no precederemos a los que durmieron. Y subraya venida, y ahorita vamos a ver algunas diferencias que ya también están en el tema del Natsal. Entonces, a ver, esto aquí me impresiona bastante, porque dice en la palabra del Adón Yahshua, no está diciendo que lo leyó en Jeremías o en Isaías o en Ezequiel o en Zacarías, no, está diciendo en palabra del Adón. Ahora, ¿dónde está en la Tanaj? En todo el antiguo pacto está la resurrección de los muertos, pero no está el rescate de los vivos. En toda la Tanaj no aparece. Yo lo he revisado, si quieres, verso por verso, y no vas a encontrar. Está la resurrección de los muertos, pero no está el rescate de los vivos. Y eso fue algo que él recibió directamente. No lo vas a encontrar. Entonces, ¿de dónde aprendió eso Rav Shaul? Él aprendió eso directamente del Adón Yahshua Mashiach. Ahora, vamos a ir desglosando esto por partes para que se le pueda entender, porque aquí dicen la venida del Adón. Entonces, la venida es hasta el final de la tribulación y de la ira. ¿Y cómo es esto entonces? Entonces, ¿quién sobreviviría? ¿Cómo serían las cosas? Ese es un tema un poquito diferente. Bueno, es lo mismo sobre el Natsal, pero con una observación más de lupa para que se entienda. Ahora, antes de seguir adelante, vamos por favor a 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios. En el capítulo 15. 1 Corintios 15, en el verso 51, y aquí esto se completa de lo que está explicado en 1 Tesalonicenses 4, verso 15. En 1 Corintios 15, en el verso 51 dice, he aquí os digo un misterio. Ahí está hablando ya del misterio. Un misterio es algo desconocido, algo que no se había revelado. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ese era el misterio. Nunca había sido revelado en todo lo que es la Torah, los profetas, los libros poéticos, o sea, los salmos, etcétera. No está el rescate de los vivos, no está, solamente está la resurrección de los muertos. Entonces dice aquí en 1 Corintios 15, 51, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿De dónde lo aprendió? Ya lo vimos, palabras directas de Yahshua Mashiach a él. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Cuál es esa trompeta? Yo la hemos estudiado muchas veces, pero vamos a ver cuál es la trompeta. El shofar. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esto no está de los transformados. La resurrección de los muertos, vuelvo a repetir, por
quinta vez, amados Sahim, sí está en la Torah, están los profetas, pero el ser transformados, los vivos, no. Y también los muertos tienen que tener un cuerpo nuevo. Entonces, la primera vez que alguien recibía esta información, y todo surgió por una pregunta, vuelvo a repetir, que le hicieron a Timoteo. Por eso Rab Shaul mandó a Timoteo ver cómo está la Kehilá allá en Tesalónica. ¿Qué hay de nuestros muertos? ¿Qué hay de los vivos? ¿Cómo explicamos esto? Bueno, ahora, para entenderle mejor, uno, todos nacimos pecadores, todos. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa, es decir, la inclinación a hacer el mal. Pero, sin embargo, dije bien, por eso estudia uno Torah, para que sobrepase el Yeser Hatov, la inclinación a hacer el bien, y la inclinación a hacer el mal disminuya o desaparezca. Tengamos apagada toda concupiscencia. Pero todos nacimos pecadores. Y luego tenemos todos una naturaleza pecaminosa que hay que tener cuidado con ella. Por eso hay que orar más, ayunar más, estar leyendo la Taná constantemente, estudiando con hermanos que sean Kadoshim. Como punto 3, aún después de ser salvos, continúa esa naturaleza pecaminosa. Aún después de ser salvos. Somos salvos por Yahshua Mashiach, pero aún después de ser salvos, a algunos les cuesta más trabajo y a otros menos, pero ahí está la naturaleza pecaminosa. Por eso tenemos que estar orando, vuelvo a repetir, constantemente y ayunando, para no caer en los pecados que alguna vez cometimos y que ofendimos al Eterno. Si nosotros analizamos que todos nacimos pecadores, que todos tenemos una naturaleza pecaminosa y que aún después de ser salvos se conserva esa naturaleza pecaminosa, no podemos ir al cielo de esta manera. Y el Eterno ya viene. O bien si nos llamara antes a su presencia. Entonces, siendo honestos, este punto número 4 sería bueno que lo anotaran. No podemos ir al cielo de esta manera. ¿Cómo entonces se logra? Tenemos un cuerpo pecaminoso. Querramos que no. Querramos aceptar lo que no. Todos, hombres y mujeres, tenemos un cuerpo pecaminoso. Entonces nuestra intención es, repito, orar más, ayunar más, llenarnos más de santidad, consagrarnos, apartarnos, santificarnos para que se entienda, y entonces eso se disminuye y se apaga. Pero aún así, hermanos preciosos, aún después de ser salvos, todos mantenemos lo pecaminoso en el cuerpo y lo corruptible. Por eso estamos leyendo 1 Corintios 15. Todo esto es corruptible, todo esto es corruptible, absolutamente. Entonces así tampoco podemos ir al cielo. No podemos ir al cielo ni con nuestra conducta, o nuestra naturaleza, pecaminosa, ni tampoco con este cuerpo. Entonces ni en lo físico ni en lo espiritual podemos ir así como estamos. Es imposible, porque dice que nada inmundo entrará al tercer cielo. Otro punto, si este cuerpo entonces es corruptible, este cuerpo se envejece. Y en el cielo todo es eterno. Entonces ahí tenemos otro problema más. Bendito es Yahshua Mashiach. Vamos a ir desglosando, no importa si vemos este tema en 3 partes, no sé. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos nuestro cuerpo que es corruptible y por lo tanto se envejece. Y en el cielo todo es eterno. Entonces estaríamos perdidos sin Yahshua. Es imposible entrar al cielo aunque nos digamos muy santos. Es imposible. Imposible de los imposibles. Ni tú ni yo, nadie aquí, ni allá, ni aquí, ni a nada, en ningún lado puede decir, yo por mis propios méritos me salvo. Porque ni siquiera guardando la santidad al 100% podemos entrar con este cuerpo. Es imposible. Tiene que intervenir el Todopoderoso. Eso es, con todo su poder, bendito es Yahshua Mashiach, y transformarnos el cuerpo. Y entonces nos dará un cuerpo eterno. Aleluya. Ahora, nuestros cuerpos están sujetos a la muerte. Por eso vamos envejeciendo. Y entonces Yahshua los transformará. Porque si nuestros cuerpos están sujetos a la muerte, son corruptibles, se envejecen. Estamos hablando nada más del cuerpo, entonces el cuerpo tiene que ser transformado. No podemos entrar así.
Bueno, pues es la primera vez que un shaliach, un profeta, como fue Rav Shaul, lanza esa palabra. ¿Y cuándo la recibió? Vamos a ver que no se sabe. Lo más probable es que la haya recibido cuando él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hasta el tercer cielo. Seguramente ahí recibió esa información. Pero vamos a volver a analizar esto con calma, amados preciosos, en esta bella tarde de Shabbat. Todos nacimos pecadores. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Aún después de ser salvos, se mantiene la naturaleza pecaminosa. Por eso tenemos que orar mucho y ayunar mucho. No podemos ir al cielo de esta manera, ¿verdad? El Eterno es perfecto, nuestro cuerpo envejece, en el cielo todo es eterno, este cuerpo está sujeto a la muerte, en el cielo todo es vida, todo es vida. Entonces, es imposible que por nuestros propios méritos digamos, podemos ir al cielo, estaríamos locos. Por eso no vale la pena ser religiosos, sino guardadores de la Torah y amar a Yahshua, y no poner la cara de hipócritas, sino ser auténticos, y cuando esté la danza, danzar a todo lo que damos. Aleluya. No es darle rienda suelta al cuerpo, no, que estemos en santidad, eso es otra cosa. Ahora, voy a decir una frase, no la noten, la voy a decir 3 veces y después la notan, por favor, amados Agim, pero no la noten, pongan atención. Nunca llegaremos a ser tan buenos como para ser salvos. No la noten, voy a volver a repetir. Nunca llegaremos a ser tan buenos como para ser salvos. La voy a volver a repetir. Nunca, pero nunca llegaremos a ser tan buenos como para ser salvos. Solamente a través de Yahshua. Tenemos que entender eso, depender totalmente de Él. Nuestra fe está en Él, no en Atzal, en el rescate. Aunque queremos que nos rescate, nos lleve con Él. Es más, Él lo profetizó. Yo mismo vendré y os tomaré a mí mismo. Bendito es Yahshua Mashiach. Eso está en Yohanan 14. Entonces, ahora sí anótenla, preciosos amados ahí. Nunca llegaremos a ser tan buenos como para ser salvos. Es imposible. No somos nada. Sin Él nada podemos hacer. Nunca llegaremos a ser tan buenos como para ser salvos. Ustedes me dicen cuando lo terminen de escribir. A ver, quiero que lo lean fuerte todos, hombres y mujeres, aquí y allá. Amén. Otra vez. Más fuerte, conscientes. Amén. Nunca, jamás. Y tenemos que guardar la Torah. Y tenemos que amar a los hermanos y perdonar a los que nos han ofendido. Aleluya. Y no sentirnos agredidos por nada ni por nadie. Bendecir a todos. Aleluya. Nunca llegaremos a ser tan buenos como para ser salvos. ¿Cómo cambiamos este cuerpo? ¿Acaso yo tengo el poder para poder transformar este cuerpo corruptible que está sujeto a la muerte, que envejece a cada momento? Imposible. Solamente Yahshua lo puede hacer. Solamente Yahshua. Ahora, debido a ello, entonces, vean cómo entonces Rav Shaul contestó a esa pregunta. ¿Qué pasaría con los muertos? Le dijeron a Timoteo, por lógica se lo dijeron. ¿Qué pasaría con los vivos? ¿Cómo vamos a entrar al cielo? Tenemos que entender entonces, o nosotros entendemos más bien, que Yahshua Mashiach pagó por nosotros. Él pagó por nosotros. Cuando ministro la fiesta de Pesaj, digo, bueno, Él pagó por nosotros, en el madero sufrió, etcétera, etcétera. Sí, bueno, todo eso es verdad, claro que sí. ¿Pero acaso lo merecemos? No, no lo merecemos. O sea, no merecíamos que Yahshua pagara por nosotros. Y tampoco lo ganamos. Hay 2 cosas importantes aquí, me gustaría que los anotaran para que ustedes me ayuden después a ministrar. No lo merecemos. ¿O tú mereces la salvación? ¿Yo merezco la salvación? ¿Merecía yo que Yahshua pagara por mí? No. ¿Acaso lo gané? Tampoco lo ganamos. No lo ganamos. ¿Acaso tú lo ganaste? Yo lo gané con mis méritos. Imposible.
Entonces Él pagó por nosotros, no lo merecemos y no lo ganamos. Es por gracia. Por eso siempre ha habido gracia. No estamos ahora bajo la gracia. No, siempre ha habido gracia. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, todos salvos por gracia. ¿Cómo entraríamos al cielo? Por eso Rav Shaul está explicando esto. Ahora, sigo leyendo en 1 Corintios 15. Voy a leer desde el 51. 1 Corintios 15, 51. Y aquí os digo un misterio. Nadie lo había revelado. Era un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Soltó la palabra profética y no está en todo el antiguo pacto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y ahí te remite a 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La transformación del cuerpo. Yo no puedo entrar con este cuerpo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Ahí sí está Isaías 25:8. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Oseas 13:14. Está profetizado esto, pero no como la transformación total del cuerpo en sí. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Elohim que nos da la victoria por medio de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes creyendo que en la obra del Adón, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Adón no es en vano. En pocas palabras, todo esto que tú ves, vete tus manos, a veces ya están más arrugaditas o no, tú sí estás jovencito, pero algún día tendrás arrugas, y si no viene Yahshua Mashiach pronto, bendito sea el Abacados, pero aún así con tu piel tersa todavía, sin pecas ni nada, o sea, sin manchas en las manos, imposible que entres al cielo así. Necesitamos la transformación en Yahshua Mashiach. O sea, Él. Ahora vamos a Yohanan, por favor, a Juan. Vamos, por favor, a Juan, en capítulo 6. Vamos a Juan 6, y cuando entendemos eso, entonces nos humillamos ante su presencia. ¿Por qué vamos a ser orgullosos? ¿Por qué? No debemos nada de hacer eso. Ahora tú has creído en Yahshua y entonces Él no nos echa fuera. En Yahshua, y guardando su Torah. Él no quiere que guardemos el domingo, Él quiere que guardemos el Shabbat. Nuestro Elohim es judío, decidió nacer judío, pues. Sí. En Juan 6:37, todo lo que el Abba me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Por favor, todos el 37, fuerte, amén. No se consigue la salvación entonces por pertenecer a una quejilá. No se logra la salvación por la educación que tenga uno o por la buena moralidad. Fíjate lo que estoy diciendo. Tener buena moralidad son los resultados de la salvación, más no las causas de la salvación. Tener buena moralidad, ser educados, ya no decir groserías,
ninguna mala palabra corrompida salga de vuestra boca, escribió Rav Shaul. Entonces, todo eso son resultados, no las causas para la salvación. Así no llevamos una vida hipócrita o una vida aparente de piedad. Eso no lo quiere el Eterno, eso lo aborrece el Eterno. Por eso cuando estaba orando el fariseo y el publicano, dijo: el fariseo salió reprobado. Estoy parafraseando, y el publicano se salvó. Nosotros entendemos con todo lo que hemos explicado en esas últimas ministraciones, o bien en todas las ministraciones, que Yahshua es Salvador y juez. Tenemos que entender eso. Mucha gente lo quiere como Salvador, pero no lo quiere como juez. Inclusive los salvos compareceremos ante el tribunal de Yahshua HaMashiach. Todos vamos a comparecer ante Él. Eso es algo que debemos de recordar. Él es nuestro Mashiach, sí, pero nosotros debemos recordar que Él es juez también. Ahora, vamos a profundizar en lo que estábamos en 1 Tesalonicenses. Vamos para allá, por favor. 1 Tesalonicenses. Siempre se han considerado 3 trompetas. La primera trompeta se oyó en el Sinaí y fue la misma voz de Yahweh, el shofar. La trompeta final es en Yom Teruah o Yom Teruah, y el gran trompetazo es en Yom Kippur. Eso lo aprendimos desde el año 2006. Entonces no hay ninguna confusión para nosotros estudiando la bendita Torah. Entonces en 1 Tesalonicenses, donde estábamos, amados Sajín, dice 4, verso 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Adón. Eso me llama mucho la atención. Eso sería un punto muy importante que vamos a ver ahorita, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, del Adón. No precederemos a los que durmieron. Y entonces se explica: porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach Yahshua resucitarán primero. Y los muertos deben ser en Yahshua HaMashiach. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre con el Adón. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y ya he ministrado que todo tiene que ver con la Torah, todo. No estoy ministrando cristianismo para nada, porque cuando escribió Rav Shaul todas estas contestaciones, la iglesia cristiana ni siquiera existía. Todo está basado en la bendita Torah hebrea. Bendito es el abacados. Rav Shaul recibió una revelación de Yahshua HaMashiach mismo, pero no recibió nada más una revelación de Yahshua HaMashiach. Él recibió varios avisos y escuchó la voz del Adón mismo. ¿Por qué me persigues? ¿Se acuerdan? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él recibió ahí directamente la voz de Yahshua. Otro mensaje que él recibió directamente de Yahshua: es necesario que testifiques en Roma. Otra vez que tuvo una revelación directa. En el libro de los Hechos, capítulo 27, estudiamos sobre el naufragio que sufrió Rav Shaul, y entonces recibió otro aviso, y ahí el Malaj le dijo: si ustedes recuerdan, no temas, todos se van a salvar, lo único que se va a perder es el barco. ¿Quién recuerda? Entonces, ¿por qué creer en esas revelaciones que sí se cumplieron? Por eso yo decía que fue un verdadero shaliach, un verdadero profeta. Rav Shaul, no lo idolatro, pero está escrito. ¿Y por qué no creer que él recibió una revelación directa del Abacadosh? Porque en otra parte no lo vas a encontrar. Estudiando toda la Torah, los profetas, los salmos, proverbios, Coelet, todos los libros, no está la transformación del cuerpo como tal y el rescate de los vivos. No está, solamente aquí. Entonces, si vemos que él recibió revelaciones y todo se cumplió, ¿por qué no esta? ¿Por qué no esta revelación? ¿Por qué hay tanta oposición? Y repito, no estoy ministrando cristianismo. Si eres cristiano, no te sientas ofendido. La Biblia es hebrea total. Y la iglesia cristiana todavía ni siquiera había nacido. Todo tiene que ver con la Torah de Yahweh. La fiesta de Shavuot es la entrega de la Torah. Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Yom Kippur, el gran trompetazo. Bendito es el abacados. Ahora,
aquí vemos dos cosas. Esta revelación, ¿cómo le vino? Bueno, le vino del Adón mismo, de Yahshua HaMashiach mismo. ¿Cuándo y cómo la recibió? No sabemos. No se sabe cómo y cuándo recibió esta revelación Rab Shaul. Repito por 10ª vez, no está en todo el antiguo pacto. Y en el antiguo pacto se habla de resurrección, pero no de Natsal como tal, de rescate de los vivos. Sí se habla de resurrección, pero no del rescate de los vivos. Entonces, en aquel tiempo, Rab Shaul, y ahorita voy a aclarar sobre la venida del Adón, ¿a qué se está refiriendo aquí? Pensaba que iba a ser inminente, es decir, que estaba pronto ya venir Yahshua HaMashiach. Vamos a 1 Tesalonicenses, ahí mismo, en el capítulo 1 y en el verso 10. Y ciertamente esto se va a cumplir, pero no era para el tiempo de Rab Shaul. El Eterno no le declara todo a un solo hombre, para que no se ensoberbezca. 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Yahshua, que nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera. Y entonces él escribía a los tesalonicenses, él nos va a rescatar, ni siquiera fue para su tiempo en ese momento. Ahora, tenemos que entender que Rab Shaul pensaba que el tiempo estaba corto y que el tiempo estaba muy cerca. Vamos para recordar en 1 Corintios capítulo 7 y en el verso 29. 1 Corintios 7, en el verso 29, cuando lo tengan me dicen un amén. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Y sin embargo, han pasado 2000 años, todavía no pasa nada, pero pasará. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, es decir, están en santidad. Entonces aquí está diciendo, el tiempo es corto. Y vamos a Filipenses, ¿qué podemos decir nosotros ahora, verdad? Que ya todos las señales se van a poner y demás. Vamos por favor a Filipenses, vamos para allá, amados Sajín, en Filipenses capítulo 4, en el verso 5. Búsquenlo por favor, es importante que lo lean con sus mismos ojitos. Filipenses 4:5 dice, vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres, el Adón está cerca. Subrayen eso, el tiempo es corto, el Adón está cerca. Él lo dijo hace 2000 años prácticamente 2000 años. Y aquí dice, el Adón está cerca. Eso ellos pensaban que iba a suceder en su tiempo. Ahora vamos otra vez, por favor, a 1 Tesalonicenses, vamos para allá. Vamos a 1 Tesalonicenses, al capítulo 4. Y en el verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Adón. Hay otras versiones que dicen, como enseñanza del Adón. Si gustan anotarlo, hay otras versiones pero es lo mismo, como enseñanza del Adón. Hay otras versiones que dicen, cuando decimos esto, si quieren anotarlo, lo dicto, cuando decimos esto lo basamos en las propias palabras del Adón. Versiones israelitas dicen esto, como dice, cuando decimos esto, lo basamos en las propias palabras del Adón. Pero no está en todo el antiguo pacto. Fue una revelación directa a Rab Shaul. Entonces, como enseñanza del Adón, otras traducciones o versiones, y otras israelitas, cuando decimos esto, lo basamos en las propias palabras del Adón. Como que esto suena así, con más peso. Bueno, ya leímos entonces 1 Corintios 15:51, que es un misterio, era un misterio. ¿Qué es lo que aprendió Rab Shaul? Muchas cosas, y no las reveló hasta que él creyó prudente, basado en los dones que él tenía, lleno del Ruach HaKodesh, porque tenía muchos dones este varón, ya lo estudiamos en el libro de los Hechos, no lo idolatramos. Pero él soltó esa información porque vio que ya era muy necesaria. Por eso soltó la información.
en las propias palabras del Adón. Ahora, voy a entrar a algo que también es profundo. Entonces vamos a analizar aquí, por lo cual os decimos esto en palabra del Adón. Entonces fue una revelación directa a Rab Shaul. ¿Y por qué creer en otras revelaciones que tuvo y no en esta? Vamos a analizar algo, amada Kehilá, en esta bella tarde de Shabbat. Miren, pongan atención. Es como yo aquí en la oficina le digo a unos hermanos, seguramente tú y los tuyos van a poblar el milenio. Sí, Roe, sí. Y hay cosas que va uno explicando poco a poco. Yo no me considero Rab Shaul ni tengo grandes secretos que mostrarte, no. Pero hay muchas cosas que todavía el pueblo puede o no entender. Si uno que está estudiando a veces medio le entiende uno, siendo honesto, hay muchas cosas profundas en la Tanaj, muchas cosas. Pero vamos a analizar esto y dejemos que el Ruach HaKodesh nos vaya hablando a cada uno de nosotros. No anoten nada, nada más mírenme un poquito. Si el rescate, Natsal o arrebato, como se le quiera llamar, pero la palabra correcta es Natsal, fuera cuando venga por segunda vez Yahshua HaMashiach, que Él no va a venir por segunda vez, ya vimos que ha venido muchas veces. Vino a visitar a Abraham una vez, se presentó con Josué 2 veces, y lo que dije en el tema del Natsal, no me toques, tenía que subir y volver a bajar, ¿acaso sonó el shofar? Etcétera. ¿Me doy a entender? Ya hemos visto que no, que Él es el Todopoderoso. Se presentó, atravesó las paredes y estaba el incrédulo Shaliach Tomás y lo tocó y después volvió a desaparecer. Con los discípulos de Maús se apareció y volvió a desaparecer. ¿Acaso se tendría, como yo expliqué en el tema de la Natsal, ir a esconder a una montaña? ¿Por qué se tendría que ir a esconder a una montaña? Es el Todopoderoso. Él está en todas partes. Aleluya. Es que eso no entra en nuestra mente a veces, ¿verdad? Lo digo por mí. Repito, pongan atención. Si el rescate, Natsal o arrebato fuera cuando venga Yahshua a la segunda venida, vamos a dejarlo ahí, y todos los Kadoshim fueran tomados por Él y glorificados, entonces no habría nadie que entrara vivo al milenio de los salvos con su cuerpo natural para procrear durante ese periodo. ¿Quién entendió? A ver, vamos a volver a repetir por los hermanitos que como que la comida les cayó pesada. Si el rescate, el Natsal o arrebato, fuera cuando venga Yahshua hasta la segunda vez, hasta el final, no de la tribulación, sino de la ira. Y dice la Tanaj, que es una revelación directa de Yahshua Mashiach, por eso quise ir con calma en 1 Tesalonicenses 4:15, que los cuerpos van a ser tomados y todos, lo voy a decir tal cual, glorificados, es decir, transformados. Entonces no habría nadie que entrara al milenio con el cuerpo natural para procrear durante ese periodo. Tiene que ser antes. ¡Qué caras! Si tenemos el cuerpo transformado, ya no podemos procrear, porque seremos como los malajim. Eso dice Yahshua. Entonces, este es el mayor problema de los que afirman que el rescate de los hijos de Elohim va a ser hasta el final de los tiempos. Es imposible, porque nadie podría sobrevivir. De hecho, Yahshua HaMashiach lo menciona: si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. ¿Quién recuerda? A ver, vamos a volver a analizar otra vez, y si quieren anoten la idea. Si el rescate fuera hasta el final, o sea, hasta la segunda venida de Yahshua, entonces, y todos los Kadoshim van a ser tomados y glorificados. Bendito es Yahshua HaMashiach. O sea, transformados. Entonces no habría nadie que entrara al milenio con su cuerpo natural para procrear durante ese periodo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar?
Entonces este es el mayor problema de los que afirman que el rescate será hasta el final, ya cuando venga Yahshua para reinar. ¿Quién sobreviviría? Ahora, puede ser que un grupo, vamos a poner en la mesa esto así, como decimos, lo guarde aparte, porque va a guardar un grupo aparte de la casa de Judá, que se va a esconder en los búnkers, pero es que ellos no creen en Mashiach, Yahshua. Y aquí dice que los que pertenecemos a Yahshua, Él vendrá por nosotros. Hay una diferencia muy grande, amados Saguín, y eso lo quiero ir viendo con ustedes en estos próximos temas. Vamos a recordar algunas de las citas, nada más algunas de las citas que ya yo di en el Natsal, y voy a agregar otras, pero vamos por favor a Lucas, y esto es para que se aumente tu esperanza, por así decirlo, tu fe, y no estés en miedo, no, eso no. Lucas 12, verso 36. Lucas 12, verso 36, vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor, su Adón, regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Entonces, regrese de las bodas, la boda ya sucedió. La boda ya sucedió. No tratemos de encerrar al Eterno, porque no se puede. En esta dimensión, Él habita todas las dimensiones. Él habita todas las dimensiones. Otra cita que yo di también de Lucas, está en Lucas 21, vamos para allá, en el verso 34 al 36. Vamos a recordar nada más estas citas. Pero piensa, ¿cuántas cosas vienen? El cuerpo transformado. No podemos entrar así. Dice Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, el día grande de Yahweh. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. De escapar. A ver, yo puse una reflexión hace tiempo en el tema del Natsal, pero anteriormente, aquí dice que oremos. Pero una pregunta, no sé si lo anotaron ese día en el Natsal, ¿orar por algo que no acontecerá? Esa es mi pregunta, número uno. ¿Orar por algo que de todas maneras nos va a pasar? Pongan esas dos preguntas y háganselas ustedes mismos, amados Ahim. ¿Orar por algo que no acontecerá? Ahora la segunda pregunta, ¿orar por algo que de todos modos nos va a acontecer? Pues eso no sería lógico. Y el Eterno es bueno. El Eterno es bueno. ¿Por qué nos dice aquí que oremos? Para que seamos dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Y orar por algo que de todas maneras nos va a acontecer. No tendría razón de ser. El Eterno no nos puede estar ofreciendo algo, una promesa, y después ponte a orar, pero de todas maneras vas a estar en lo fuerte de la tribulación y la ira. Es imposible. Él no es así. Él es amor. Pero nosotros tenemos que corresponderle ese amor, exaltándole siempre como Él se merece. ¿De acuerdo? Aleluya. Recordamos cómo Abraham intercedió y él dijo, ¿castigarás al justo con el impío? ¿Cómo dijo? ¿Está? ¿A quién se lo dijo? A Yahweh mismo, quien es Yahshua Mashiach. Y entonces él decidió sacar a Lot. Ahora, en aquel tiempo hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra, sí. Pero ahora el fuego va a estar prácticamente en toda la tierra. La contaminación, perdóneme que sea yo un poquito crudo en este Shabbat, así. Tenemos una planta nuclear aquí cerca en Veracruz, Laguna Verde. Y no le deseo mal a México, no, pero todo eso va a estallar.
y la radiación va a llegar. ¿A dónde nos esconderíamos? El Eterno puede abrir esa montaña y escondernos ahí. Si el Eterno me dice, llévate el rebaño para allá, yo voy a abrir la montaña, me llevo no la montaña, el rebaño. Sí, pero tiene que ser Él el que diga. Y después toda la tierra, dice que toda la tierra va a estar prácticamente en llamas, la radiación, va a ser un caos. Aquel que no está en los búnkers no va a poder sobrevivir. ¿Tendrá acaso el Eterno unos búnkers para la amada casa de Israel? Podríamos decirle, Abba, somos Efraín, somos el primogénito. ¿Tú crees que no va a bendecir al primogénito? Ponte a pensar, Él es bueno, Él es bueno. No vamos a estar seguros en nuestras casas, eso definitivo. El Eterno tendrá que removernos. Él es bueno y Él lo va a hacer. Nada más la cuestión es, no hay que tener miedo. Y vuelvo a repetir otra vez la reflexión que yo hice. Si el rescate, el Natsal, el arrebato, sucediera hasta el final, todos los salvos van a ser transformados. Porque es una promesa. Es como si el Eterno entonces, Él puede guardar a alguien, sí, Él no tiene ningún problema para guardar. Lo que yo discierno claramente, porque vamos a estudiar este tema más a profundidad, es que hay otro grupo que va a creer después. Y ese grupo ya no va a creer por amor, sino por terror. Y ese grupo es el que pasará vivo al milenio, para procrear. Pues si no, no habría descendencia de la casa de Israel, y tiene que haber descendencia de la casa de Israel. Ahora, no contesten, pero si yo los tomara uno por uno, que miren, es un grupo muy grande, aquí mismo ahorita es un grupo muy grande, allá ni hablar, los tomara uno, oye, ¿tú qué prefieres? Pero no es lo que prefiramos, es lo que diga el Eterno, pero vamos a suponer, ¿qué prefieres? ¿Irte o quedarte? No, pues me quedo, goodbye. El Eterno prometió esto y se va a cumplir. ¿Saben qué es lo que pasa? Que muchos, como vienen del cristianismo, dicen, no, eso es enseñanza cristiana, no creo, no estoy sacando una Biblia cristiana, es la Biblia hebrea. Y ya ministré pues sería bueno que repasaran los 5 temas del Natsal, el Salmo 27, ahí dice, tzara, tribulación, Él nos guardará de la tribulación. Aleluya. Ahora, dice, bueno, ahí también quiero recordarles que en esos videos yo dije que va a ser, como dice la Tanaj, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces va a ser rapidísimo. Y en Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá. Y eso es lento. Vamos a suponer que el Eterno, sí, viene así, como rayo. Pero eso tardaría un momento más. Pero aquí lo que se está refiriendo Rav Shaul, que el Eterno le reveló directamente, es que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y eso es menos de un segundo. Menos de un segundo. Ahora, en menos de un segundo, una persona con el cuerpo no glorificado no vería nada cuando viniera Yahshua, en Apocalipsis 1:7. Tiene que tener su cuerpo natural, lo va a tener, su cuerpo natural, y tiene para que pueda ver a Yahshua, porque todo ojo le verá. Aleluya. Y ahí en un inicio es para rescatar a los creyentes y en el otro es para el juicio. Y recordamos entonces el Salmo 27, vamos para allá. El Salmo 27. El Salmo 27 dice así. Bendito sea tu nombre. 27:5. Porque Él me esconderá en su Mishkan en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Por favor, todos, amén. Y vamos a administrar otra vez el Salmo 27 verso por verso en breve para ver, porque lo vamos a empezar a leer a partir de este lunes 21 de agosto, que empieza la cuenta de los 40 días hasta Yom Kippur.
los 40 días de Teshuvá. Ahora, ministré yo, y sobre eso hay mucha confusión en mucha gente. La final trompeta no es la del séptimo ángel, no es la del séptimo ángel. Es la trompeta de la fiesta de Yom Teruá. Habíamos explicado ya en Yom Teruá, alarma, alarma, alarma. El séptimo malaj anuncia la ira del Eterno, la ira. Ahora, vamos a ver, este verso es también muy fuerte. Vamos por favor a Apocalipsis 11 y vemos cómo entonces Apocalipsis no lleva un orden cronológico. La final trompeta no es la del séptimo ángel, porque dice, se tocará la trompeta, y la final trompeta entonces es la del ángel. No, porque ahí ya está anunciando la ira. Y vean cómo entonces, a ver, de hecho quiero decirles esto, la séptima trompeta del ángel abarca hasta la venida de Yahshua, hasta la venida de Yahshua, porque está anunciando toda la ira. Miren, el verso, vamos a ver 11, 14 de Apocalipsis. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo malaj tocó la trompeta, el shofar, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón y de su Mashiach, y él reinará por los siglos de los siglos. Está preanunciando. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Elohim en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Elohim. Ya todo está ministrado en el libro de Apocalipsis, diciendo: te damos gracias, Adón, Elohim Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, es Yahshua, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Pero ahí todavía no, se está preanunciando ya. Pero vean el verso 18, y esto está de fuego. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los kadoshim, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ese verso 18 es de fuego. Aquí hay dos cosas importantes. Se juzga a los muertos, hay una resurrección, pero recuerden que el séptimo ángel, para que se entienda, va hasta el final, y está preanunciando, en los primeros versos está preanunciando que Yahshua va a tomar, él tiene todo el poder. Pero aquí en el verso 18 es como si fuera un paréntesis: se juzga a los muertos, se da el galardón a los siervos, los profetas, recuerden los galardones, las coronas, a los kadoshim también, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y hay otro grupo que es malvado y perverso, que permanece aquí en la tierra, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Quién entendió el verso 18? ¿O no? Lo repito. ¿Quién entendió? Entonces esto es que recuerden, amados, aquí no es cronológico. Miren, ya se va a poner la señal de Apocalipsis 12 y todavía los dos testigos. El templo no está construido, está Apocalipsis 11. Ahora, recuerden esto, el séptimo malaj está anunciando la ira. Vamos a Apocalipsis 10, en el verso 7. Dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo malaj, cuando él comience a tocar el shofar, el misterio de Elohim se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y no se refiere, hay muchos misterios, no es el mismo misterio, hay muchos misterios. Ahora, siempre se habla en la Tanaj de 3 años y medio de tribulación. Yo no estoy diciendo cuándo sucederá el Natsal, el rescate, eso solamente el Eterno lo sabe. Pero de que estamos ya próximos a que suceda, y no tiene nada que ver, por favor, no tiene nada que ver esto con cristianismo. Estoy hablando de un misterio que recibió Rav Shaul directamente de Yahshua Mashiach. Vamos por favor a Apocalipsis 20, vamos a Apocalipsis 20 y recordamos el verso 4 y el 5.
Dice Apocalipsis 20, verso 4 y 5, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Mashiach Yahshua 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Ahora, a ver, vamos a ver. El gran rescate ya sucedió, lo dije, porque Yohanan solo menciona a este grupo. Solo menciona a este grupo. A ver, vamos a ver. Está anunciando a este grupo que no adoró a la bestia, que no adoró a su imagen, que no se dejó marcar. Y la pregunta que yo hice en el tema de Natsal, ¿y la Kehilá como un todo? ¿Como un todo? Ya han muerto hermanos que hemos tenido en esta linda Kehilá de Gozo y Paz de Tehuacán local, y también de la Kehilá mundial. Aquí no están descritos. Aquí no está descrito ese grupo. No están descritos nuestros amados Ajín y Ajayot, que ya han partido. No están descritos. Aquí nada más está descrito este grupo que no adoró a la bestia ni su imagen ni se dejó marcar. Pero vuelvo a repetir la pregunta: ¿y la Kehilá como un todo? ¿Y los Kadoshim que obedecieron en todo y murieron antes, mucho antes? Entonces nosotros tenemos que entender que la luz es Yahshua, ya lo vimos ayer, y la gran tribulación se le llama tinieblas. Y entonces vamos a Yohanan 8, vamos a Juan 8, vamos a Yohanan 8. Y repito lo que dije yo en el tema del Natsal. Podían muchos decir, bueno, el Rey Palacios ya está ministrando otra vez cristianismo. No es cristianismo esto, ¿no? ¿O qué? ¿Rab Shaul iba a misa? ¿O iba a su denominación cada domingo a la Santa Cena? Con pan con levadura y etcétera. No, él era judío, guardaba la Torá, estaba circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, iba a las sinagogas. ¡Aleluya! No tiene nada que ver, hermanos, no sea que te confunda el enemigo con eso. 8:12 dice, de Yohanan dice otra vez, Yahshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y vamos a ver que el Eterno dice que el día de la ira será como tinieblas, o la gran tribulación también la describe como tinieblas. Y si el Eterno aquí quisiera explicarnos más, si quisiéramos, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, lógico, porque tenemos la luz de Yahshua. Y si somos de Yahshua, ¿qué tenemos que ver con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz? Que somos de Yahshua, los que somos de Yahshua, con que estemos en la gran tribulación recibiendo bombazos y todo, que son tinieblas, para los impíos, para los pecadores. ¿Qué comunión? La suma de tu palabra es la verdad, dijo el rey David. Los que somos de Yahshua estamos en luz, y Apocalipsis habla de la ira como tinieblas. Entonces sí veremos varias cosas de la tribulación, pero el Eterno rescatará a su pueblo. Lo vimos ayer con varias citas. Y si clamares en tu angustia a Elohim, Él te librará del mal. Aleluya. Y puede librar de 1000 maneras. Ahora, vamos a recordar estas citas. Isaías 26. Recuerda, el rescate de los vivos no está en ninguna parte más que en las palabras que mencionó Rab Shaul. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Pues que vinieron de parte de Yahshua HaMashiach mismo. Isaías 26, verso 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. ¿Sí lo tienen? Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Aquí no están los vivos, pero ya vimos que son palabras del Adón. Ahora, en Oseas, vamos a Oseas, amados Ajim, y si repasen ese tema del Natsal, porque son varios audios y videos. En Oseas capítulo 13 y el verso 14, y esas son las palabras que estaba mencionando Rab Shaul, que leímos hace un momento.
Oseas 13, verso 14. De la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. ¿Dónde están los vivos? ¿No están? Solamente en 1 Tesalonicenses 4. Aleluya. Ahora, si tú quieres presumir de muy valiente y demás, y ves, no, pues yo me quedo hasta el final. Pero no pienses así. No, es que muchos vienen del cristianismo y como si no tenemos nada que ver con el cristianismo. Si tú eres cristiano, no te sientas ofendido. No, al contrario, se dan estas administraciones para que se aprenda. Lo que yo dije en Apocalipsis 11, verso 18, ténganlo muy en cuenta. Si está dando el galardón a los profetas, a los kadoshim, los está bendiciendo, es porque ya sucedió la boda, ya sucedió el Natsal. Eso no puede suceder antes, es imposible. Vamos a ver otras citas de Apocalipsis. No hay como tal, de hecho ahorita hay tantos peligros en esta tierra ya, que vivimos tú y yo de milagro. Cantidad de gente que está siendo maltratada en varios aspectos y mira, por su inmensa raja de Yahshua Mashiach seguimos aquí. En Apocalipsis 2.7, si tú recuerdas, ministré esto, vamos para allá, Apocalipsis 2.7. Entonces por eso digo que hay dos grupos, no porque los sienta yo así por mi carne, no, porque aquí está, Apocalipsis 2.7. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las Kehilot. Ahí todavía dice el que tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las Kehilot. ¿Sí recuerdan? Pero vamos a ver Apocalipsis 13, eso ya lo ministré también, Apocalipsis 13, verso 9. Y aquí ya sucedió la boda y quedaron los malvados y habrá gente que se arrepienta, tal vez sí, va a haber gente que se arrepienta, yo estoy seguro. Y aquí dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno tiene oído, si alguno. Ya se quitó la frase, lo que el Ruach HaKodesh dice a las Kehilot, porque prácticamente no va a haber Kehilot. Esta Kehilot desaparecerá. Por eso tienes que disfrutar cada vez que vienes a Shabbat. Porque esta Kehilá no es eterna, Yahshua sí. Y nosotros en Yahshua somos eternos. Pero vean aquí ya, si alguno tiene oído, oiga. ¿Quién recuerda estas ministraciones? Lo estoy dando porque muchas veces no se capta en la primera. Entonces, este verso lo hemos leído tú y yo mucho y lo hemos dicho, pero perdón que lo repita hoy también. Vamos a Lucas 21, vamos por favor a Amado Sahim. Lucas 21, 28. Recuerda que Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 prácticamente dicen lo mismo en cuanto a la gran tribulación iniciada. Lucas 21, verso 28. ¿Sí lo tienen? Cuando estas cosas terminen, ¿eso dice? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Todos fuerte con gozo, amén. Entonces no dice, después de que estas cosas pasen, y ergue la cabeza porque tu redención está cerca. Ya estaríamos ya totalmente después de ya todo lo malo que va a pasar. Veremos parte de la tribulación. Mira, de hecho ya estamos viendo parte de la tribulación. Seamos honestos, el mundo ya está horrible. Vas por todos lados, ves cosas desagradables. Un buen anciano de esta congregación me decía, Roe, yo ya me siento mal porque voy con mi hijo y hay dos homosexuales besándose y abrazándose y tocándose. Es increíble. Y yo voy con mi hijo. Hay que taparle los ojos a los niños ya. No tenemos derecho de levantarles un dedo, ni decirles nada. No, ellos ya están protegidos por la ley. Increíble, ¿no? Entonces esto sí, grábatelo y ponle ahí en tu Biblia. No dice cuando estas cosas ya terminen, cuando ya no. No, porque si no, entonces ¿quién? Tenemos que ser transformados y después vendrá otro grupo, creerá. A ellos les va a costar la cabeza. Yo lo ministré eso. Ahora vamos a Apocalipsis 19.
Y sí, el arrebatamiento cristiano es una farsa. Es una farsa tal cual, porque el Eterno viene por los que guarden la Torah. Él no se va a llevar a personas que guarden el domingo, mencionen nombres falsos, celebren la Navidad, con un arbolito que significa el pene erecto del dios Nimrod y las esferas en los testículos del dios Ra. Por favor, eso no. El arrebatamiento cristiano es una farsa, es una mentira. Porque dicen, el arrebatamiento cristiano lo inventó un jesuita, yo me sé todos esos nombres. Bueno, pero no, aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de 1 Tesalonicenses 4:15. Os decimos esto por palabra de Yahshua. No está diciendo por un jesuita o por un pastor cristiano de domingo. No está diciendo eso, por palabra de Yahshua. Aleluya. Entonces la esperanza está total. Apocalipsis 19, del verso 7 al verso 10, es la boda. Del verso 11 en adelante, es después de la boda. Del verso 7... es Apocalipsis 19. Del verso 7 al 10 es la boda. Del verso 11 al 15 es después de la boda. Ahora, no anoten esto, ya nada más lo revisan en el tema del Natsal. Yo dije esto, en el Natsal, cuando esté en Natsal, el diablo va a estar superactivo. De hecho, ahorita ya está superactivo. Imagínense cuando caiga él con todas sus potestades. ¿Cómo se va a poner esto? ¿Cómo se va a poner el mundo si así ya está de cabeza? Entonces, Hasatán está muy activo. En la segunda venida es atado. Hasatán, Apocalipsis 20, verso 1 al 3. ¿Sí recuerdan todas esas ministraciones? Y recuerda, grábatelo muy bien, amado Aj, amada Jod, amado Sahin, y es lo que yo quiero que entiendan es esto. El arrebatamiento cristiano es una farsa. No te sientas mal si eres cristiano, estoy ministrando con la Biblia, que es hebrea. El Natsal, el rescate, el arrebato, el harpazo, para que se entienda, eso ya lo ministré, es porque Yahshua lo dijo, no a alguien más. Ahora, si tú analizas todo esto, entonces hay una esperanza grande. Yo he orado mucho, tal vez tú no sientas eso porque no es tu papel aquí ahora, pero yo como Roé estoy orando mucho por la congregación local y mundial, para que sean guardados de todo lo malo y de todos los perversos, que seas guardado, que seas bendecido. Tal vez tú no me entiendes, dirás, ¿a poco de veras usted ora? Es que para eso es uno llamado, si no, no estaría yo aquí después de tantos años. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Qué no querrás tú que tus hijos sean guardados? Tú eres hijo espiritual. Bendito es el Abacadosh. La mayoría de ustedes aprendieron Torah aquí, y lo digo para gloria de Yahshua Mashiach, tal cual. Entonces yo dije esto en el tema del Natsal. En el Natsal hay vivos después de los que resucitan. En la primera resurrección prácticamente hay decapitados. Lo acabamos de leer en Apocalipsis. No es invento mío. Entonces mucha gente va a perder su vida, pero va a salvar su alma. Para los que les guste anotar estas citas, ya las di, todo esto ya lo di, pero me gustaría que lo anotaran como un recordatorio rápido. Natsal es como apoderarse de lo suyo. Y esa palabra aparece en Strong 726. El harpazo, que ya vimos, Strong 726. Y epizunago es otra palabra, que esa aparece en Mateo 24:31, que es juntará a sus escogidos. Y eso aparece en Strong 1996. Ahora, entonces, vuelvo a repetir, el apoderarse de lo suyo, porque somos de Él, aleluya, es Natsal, el harpazo en griego, en Strong 726. Y epizunago es otra palabra, que quiere decir juntar, juntará, junto con sus malachim. Strong 1996. Y aquí se refiere, esta de epizunago, a Mateo 24:31. Entonces, el shofar
de Mateo 24:31 anuncia el reino de Yahshua en la tierra. Por eso dije ayer, no minimicemos la gran tribulación, porque la tribulación va a ser espantosa. Y la ira, mucho peor. Recordemos que Yahshua, bendito el Eterno, Él sacó a Lot antes de. Él sacó a Lot antes de. Si no, amado Sajín, a ver, ¿qué diferencia habría entre un Kadosh y un impío? ¿Hay diferencia? Entre un Kadosh y un impío, tú comes cerdo, camarones, pulpo, tus taquitos de moronga. ¿Cómo es eso? No, tú estás apartado de Yahweh. Por eso estamos ministrando la Torah. Si no existiera esto, porque son palabras de Yahshua, por eso quise ministrar que en las cartas de Shaul hay mucha profecía. Y la profecía, la palabra profética que lanzó, para la redundancia, el Eterno mismo hacia él, para que diera a conocerla. ¿Qué diferencia habría si todos estuviéramos aquí hasta el final y bombas y teniendo que correr y para acá y para allá? Que vamos a hacer varias cosas, pero no hasta el final. ¿Qué diferencia habría entre un Kadosh y un impío? El Eterno es bueno. Él nos ha apartado. Aleluya. Ahora, en otra ocasión voy a hablar qué va a pasar con los que mueran en el milenio y qué va a pasar con los vivos del milenio. Porque vamos a ver, muchos hermanitos todavía no entienden muchas cosas. Tú porque ya entiendes, pero hay hermanitos que tienen poco tiempo. O hay hermanitos que tienen mucho tiempo con nosotros, pero no saben leer y les ha costado trabajo. Pero muchos iban captando. Habrá gente que viva en el milenio, pero también habrá gente que muera. O sea, va a haber muertos en el milenio, va a haber gente que muera. Y va a haber gente, ¿qué va a pasar con los que estén vivos cuando sea la última de las últimas batallas? Cuando Hasatán sea atado después de los 1000 años y se levante otra vez contra Jerusalén. ¿Qué va a pasar con todos ellos? Yo lo que sí quiero recordar a la congregación, a la Kehilá, es que en la Kehilá no ministramos cristianismo. Todo esto tiene que ver con la Torah, con los profetas, con las palabras de Yahshua Mashiach. Porque ciertamente el arrebatamiento cristiano, vuelvo a decirles, los han engañado. No es así como se los han platicado. Pero el Natsal hebreo sí existe. Y Yahshua vendrá por los suyos. Y tú y yo tenemos que estar contados entre ellos. Y si tú ya estás contado, te felicito. Nos felicitamos mutuamente, porque no es por nuestros méritos, sino porque Yahshua HaMashiach le plació. Aleluya. Entonces, conclusión, Primera de Tesalonicenses 4:15 no son palabras de un